Hola, buenos días a todos. Soy Emanuel Zorrilla, el gerente general de Zorrilla Radio, y damos la más calurosa de las bienvenidas a todos ustedes, nuestros podcast escuchas que nos han seguido fielmente a través de estos episodios. Estamos bastante agradecidos con todos y que cada día son más y más los seguidores, porque gracias a ustedes es que este programa sigue creciendo y sigue existiendo. Con cada like que ustedes le dan a nuestros episodios, se depositan miles y miles de dólares a nuestras cuentas bancarias en Suiza. Pero bueno, ese no es el tema de hoy es el siguiente: las historias de terror, de miedo, de sustos, porque estamos a la entrada de la temporada. En fin, bueno, este es el episodio número 7 y me complace bastante, como ya lo dije, darles la bienvenida y espero que lo disfruten. Episodio 7, de miedo, de sustos. ¡Ay, mamá! Zorrilla Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sergio Antonio Cortés Zorrilla, también conocido como el Capitán Rock and Lover. Les damos la bienvenida en este podcast número 7 de Zorrilla Radio, donde tocaremos un tema que va acorde a esta temporada, la temporada de terror, de miedo, como bien dice mi primo Emanuel. Hoy hablaremos un poco de esto, daremos anécdotas y contaremos unas cuantas historias de terror, ese miedo, esa fobia que te lleva a límites incontrolables. Bueno, de eso hablaremos hoy, espero que les guste. Les doy una recomendación a todos nuestros podcast escuchas, que escuchen este podcast con audífonos, de ser posible en su casa, con los ojos cerrados, para que se dejen llevar un poco por este ambiente e historias de terror. Les damos la bienvenida a todos ustedes y gracias por escucharnos. El terror de mis relatos proviene de la densa oscuridad de mi corazón. Edgar Allan Poe. Bienvenidos una vez más a esto que es Zorrilla Radio, en una edición especial de terror, de miedo, relatos, creepypastas. A lo largo de la historia, el humano ha sentido bastante interés en este tema. Desde las pinturas, la religión, la escritura. Bien lo ha nombrado Stephen King, el rey del terror. ¿Cómo puede ser cosas tan sutiles, cosas tan normales en nuestra vida, algo que puede ocasionarnos miedo? Desde un payaso, desde un perro, desde un cementerio. Borges también lo capturó en su libro El libro de arena, con un homenaje a Lovecraft en un microcuento llamado There Are More Things. Lovecraft también incursionó en este tema con un terror metafísico, un terror espacial, con Cthulhu y sus múltiples miembros de este infierno. También Juan Rulfo con su gran pluma nos ha deleitado con muchos relatos de terror, de simple terror de pueblo, de
vivencias de lugares lejanos. La misma Annie Proulx ha destacado esto en Wyoming, en ciertas localidades. Márquez también disfrutaba mucho de contar microcuentos de terror. Y esta vez nosotros tomamos la batuta para deleitarlos con unas especies de relatos y creepypastas para hacer de esta temporada un deleite. Porque a todos nos gusta el miedo. Olvidé decir que yo soy Chris Stanham. Arrancamos. Bueno, muy bien, voy a iniciar yo y escojo primero contarles una anécdota terrible que me sacó un muy buen susto hace ya varios años. Tiene un final raro, chistoso, ilógico. Me sucedió, como ya es clásico, en un pueblo a las orillas del Distrito Federal, conocido como San Pablo, más allá de Tláhuac y todos esos pueblitos que la verdad ya no recuerdo. Cocoyotzinco o Cocoyoc, no lo recuerdo, la verdad, no recuerdo, no podría decirles específicamente y estrictamente dónde se encuentra. En fin, eso no importa, el caso es que fui a una visita familiar con los primos. Creo que fue aquella vez cuando grabamos una serie de videos también de terror. No me acuerdo que hicimos. El caso que la pasamos muy cotorro. En fin, el total que llegó la hora de dormir y decidimos ir a dormir a la sala de la casa que estaba en la planta alta. Me acuerdo muy bien que esa noche me fui a acostar y dormí plácidamente. Sin embargo, bueno, por unas horas dormí plácidamente. Sin embargo, desperté sin sueño por ahí alrededor de las 2 de la mañana. Confirmé, sí, exactamente, las 2 de la mañana. Intenté recostarme de nuevo, pero era un silencio sepulcral. También la negrura era impresionante. No se veía nada afuera, no se veía nada adentro, estaba totalmente a oscuras. Y estaba yo muy quitado de la pena, intentando dormir, cuando de pronto... la corcholata echó a perder mi efecto, pero... Ni modo. Sigamos otra vez. Es difícil intentar crear unos pasos con los nudillos de la mano izquierda, pero voy a tratar de que ustedes aprecien lo que yo escuché esa noche. Así exactamente escuché pasos pequeños, diminutos, rápidos afuera de la casa. Cabe mencionar que afuera de la casa hay un pasillo pequeño que da a las escaleras que van hacia abajo, obviamente. Entonces yo me quedé pensando, bueno, ¿hay niños pequeños en esta casa? Sí, hay niños pequeños, en ese tiempo eran 2, me parece, mis primas. Sin embargo, estaban dormidas, no estaban a las 2 de la mañana afuera, en el frío de San Pablo y en la negrura. En fin, lógicamente me saqué un susto impresionante y estaba yo tratando de, en mi mente... pensar quién puede ser un gato. Alguna vez se escuchó la teoría de que los gatos tienen pies de plomo, patas de plomo, pero no es así, porque se escuchaba... Parezco el Grinch cuando está intentando robar la Navidad. En fin. Así me veo, dando estos saltitos pequeños. En fin. Bueno, total que lo volví a escuchar y eso hizo que tomara medidas desesperadas. Volteé e intenté despertar a mi primo Mel. Por cierto, le mando un saludo. Intenté despertarlo, pero fue en vano. Él roncaba y roncaba. Y yo desesperado lo moví y le decía, primo. Y mi primo, Y yo le decía, güey, primo. Se están escuchando ruidos allá afuera. Primo. El tipo nunca despertó. El tipo fue totalmente
Me ignoró, pues. Y yo me tuve que que tragar el miedo. Lo que hice fue lo obvio. Me tapé con la mítica cobija protectora de humanos y rechazadora de cualquier ente espectral. Encogí las piernas y utilizando la almohada me tapé la cabeza hasta que por fin obtuve el tan esperado sueño. Al otro día le comenté todo esto a los primos y ellos dijeron que sí, efectivamente en la noche se oyen pasitos que corren por el pasillo de afuera, sobre todo en las madrugadas. Lógicamente me hice la promesa de que jamás volvería a la casa de mi primo. Pero sí lo hice, sí volví, y no una ni dos, sino hasta parece que 3, eso sí no me acuerdo, pero sí lo hice. Sin embargo, ya la vida había dado ciertos avances en mi vida, etcétera. Estaba en un periodo loco y íbamos a la casa a ponernos borrachos, íbamos a disfrutar de nuestra juventud y pasamos momentos muy graciosos, etcétera. Si se volvió a escuchar, no lo sé. Estábamos muy borrachos como para poder escuchar los pasitos. Pero bueno, esa es una de las anécdotas más famosas y que le cuento a todo el mundo cuando lo conozco. Qué loco se escuchó eso. En fin. Esa fue mi participación con la primera de mis anécdotas. Espero que les haya gustado. Y saludos, paso la estafeta a mi siguiente compañero. Zorrilla Radio. Primo. Güey. ¿Están escuchando? ¡Ruidos, primo! ¡Primo! La llamada. El celular empezó a sonar. La chica en la cama se revolvió inquieta y llamó a su pareja con voz adormilada. ¿Jake? ¿No escuchas? ¡Contesta! Se removió un poco más y se decidió a pasar el brazo alrededor del bulto que había a su lado para tomar su celular. Se preguntaba, ¿quién podría estar llamando a tal hora de la noche? ¿Bueno? Hola, soy Jake. Me falta todavía un poco de trabajo para terminar. Te llamo para que no me esperes despierto. Pero ya no escuchó más. El celular cayó y volteó hacia el bulto que se encontraba a su lado y que ahora sabía que no era Jake. Bueno, es mi turno para contarles una pequeña anécdota, pero inusual, bastante inusual. Es algo que me sucedió y que a la fecha no le encuentro explicación alguna. A pocas personas les conté esto en su momento, porque pues todos dirían, ay sí, pues claro, no tuviste testigos, lo viviste solo, entonces puedes estar inventando. Y sí, yo también pensaría eso de cualquier otra persona que me cuente esto, pero aquí lo digamos fuera de lo común es que es algo que sucedió y es totalmente cierto. Quieran o no creerme. Es algo sencillo. No sé si se alcanza a escuchar, pero de fondo tengo a de Mars Volta. ¿Por qué? Porque va ligado a este pequeño acontecimiento. El segundo disco de Mars Volta se llama Francis the Mute. Es un disco basado en un diario que encontró uno de los miembros de The Mars Volta, el cual ya está muerto, el fulano ya está muerto. Y bueno, hicieron un disco tratando de hacer alusión a ese diario que encontraron. Bueno, eso fue en el 2005. En ese año, en el 2005, yo iba en la preparatoria
Y todas las mañanas antes de irme a la escuela, yo iba en la tarde, despertaba, desayunaba, me ponía a hacer mi tarea. Estaba en la casa, en un departamento solo, completamente solo. Y siempre ponía música. Bueno, pues recuerdo que en ese día, habrán sido, no sé, las 12, 11 de la mañana, quizá 11 de la mañana, yo ponía en un mini componente discos que yo iba adquiriendo con el tiempo. Bueno, pues era la segunda vez que escuchaba este disco, Franz Demuth, la segunda vez que lo ponía. Lo que yo hice fue ponerlo, prendí el mini componente, abrí la charola de discos, deposité el disco, cerré la charola, lo cerré y le puse play. Después me alejé un poco. Tiene bocinas grandes ese mini componente. Y pasaron, no sé, quizás 5 segundos, 6 quizá, y de repente vino un sonido de distorsión fuerte. Ya saben, ese ruido de... Cayó de golpe, pero así fuerte en las bocinas. Y yo me quedé así como... ¿Qué onda? Yo sé que The Mars Volta tiene discos muy raros, pero en ese momento era la segunda vez que escuchaba este disco y yo dije, así no empieza. Según yo empezaba con un poco de silencio y luego entraba la música. Bueno, pues empezó así, con ruido, bastante fuerte. Me hice hacia atrás y miré el contador de segundos. Y sí, efectivamente iba marcando 8, 9, 10 segundos en el track número 1. Y le bajé un poquito el volumen, porque bueno, a mí me gusta escuchar siempre la música fuerte. Entonces tenía la música fuerte. Le bajé un poco. Y pasaron, no sé, este ruido duró quizá unos 6 segundos, 7. Y de repente, ¡pum!, se cayó. Y yo, ¡ay, qué raro! Y agarré el disco y miré la contraportada, que es donde vienen ahí los tracks, para ver cuál estaba sonando. Y en ese instante escuché claramente una voz que salió de las bocinas del mini componente que decía: bájale, cucaracha. Así, sin más. Bájale, cucaracha. Era una voz grave, como ronca, y lo dijo lento. Dijo esto y se cayó. Fue todo. Y yo me quedé así como... Yo sé que The Mars Volta tiene canciones en inglés, en español, en latín, en idiomas raros. Por un momento, quizá los 2 primeros segundos después de haber escuchado esto, pensé que era parte de la canción. Volví a mirar la pantalla del mini componente y ahí estaba, track número 1, y llevaba marcando quizá 15, 16 segundos, iba así, avanzando. Yo dije, qué extraño, y de repente otra vez silencio. Dije, esto no puede ser. Después caí en la cuenta y dije, no, esto no es normal. En ese momento miro a la derecha, hay un pequeño, digamos, mueble de bar, donde hay varios espejos. Lo miré y me miré a mí mismo y en ese instante me puse frío. La piel se me erizó. Porque uno en ese entonces, bueno, como adolescente, tienes tu mente muy viajada. Entonces en ese instante yo pensé y me vinieron cosas a la mente y dije, algo pasó, esto está mal. Y en ese instante pensé, ¿qué onda? ¿La casa me está diciendo algo? O sea, mi mente empezó a viajar con estas historias de las películas de exorcismos y casas embrujadas, todo eso. Me espanté y lo que hice fue ir. Yo estaba temblando, puse stop y abrí la caja de discos. Saqué el disco, lo miré, vi que no tuviera otros discos adentro, chequé los cassettes. Estaba seguro, no era el radio, no era nada que se haya entrometido para que se escuchara eso de bájale, cucaracha. Y antes de eso, un ruido de distorsión. O sea, no podía ser posible.
Puse el disco de verdad, yo estaba con la mano temblando, puse el disco, cerré la charola, volví a ponerle play, dije, lo tengo que volver a escuchar. No, empezó el track 1 y empezó la primer canción, Cygnus, no sé qué se llama. Se escucha de fondo una guitarra, la voz de Cedric, creo, y bueno, y empieza la canción de manera normal. Yo dije, no puede ser. Le adelanté al segundo track, al tercero, y dije, ¿de dónde salió ese audio? Esto es curioso, simple quizá, pero totalmente inexplicable. En ese momento yo ya me fui a la escuela, apagué todo, agarré mi mochila y me fui. No quise estar más tiempo ahí porque me llené de miedo, me estremecí un poco. De hecho, en estos momentos siento una especie de sudor frío en las manos porque no está chido recordar eso. Y para acabarla de contar, quizá en ese momento me sugestioné, pero agarré mis cosas, me salgo y empiezo a bajar las escaleras del departamento. Por las escaleras hay vidrios. Entonces voy bajando y en ese momento veo que por el reflejo se ve una silueta que va subiendo. Y en ese momento giro mi rostro y no veo nada. Por el otro lado de la escalera no vi nadie, no había nadie. Y entonces sí me espanté. Por un momento pensé, quizá era mi propio reflejo, pero dije, no, hubiera visto mi reflejo bajar las escaleras, no subirlas. Entonces en ese momento ya salí del departamento, de la unidad, fui a mi escuela, en el transporte, con gente, llegando a mi escuela, todo se olvidó. Ya, estoy en otro ambiente y son de esas cosas que yo no cuento porque quizá la poca gente que le llegue a contar esto, quién sabe qué hubiera pensado de mí, pero pues no se lo iba a contar a muchos porque me iban a decir que estás loco, o sea, me estás inventando, ¿qué pruebas tienes? Estaba solo. Bueno, es algo que se los puedo jurar, sucedió. Y no estaba borracho, no estaba drogado, no lo imaginé, sucedió. ¿Qué explicación tienen? No lo sé, yo no tengo ninguna. El reflejo. Yo soy el reflejo de Tomás. Cada mañana Tomás se levanta y entra en el cuarto de baño y hace muecas. Estoy tan cansado de las muecas. Las hace por lo menos durante media hora. Muecas burlonas y ridículas. No tengo más remedio que imitar todas sus acciones, aunque por dentro estoy hirviendo de ira. Él hace esto todos los días. Bueno, lo hacía. Una mañana se despertó como de costumbre y entró en el cuarto de baño. Esa mañana involuntariamente cogió unas tijeras. Esa mañana involuntariamente apretó fuertemente las tijeras y las alzó. Esa mañana, totalmente en contra de su voluntad, Tomás se clavó con fuerza las tijeras directamente en su ojo derecho. Tomás gritó y gritó, yo gritaba y gritaba, con una diferencia. Yo no puedo imitar su dolor, solo su rostro. Bueno, estos aportes me han dejado helado, debo admitirlo. Soy nuevamente Emanuel Zorrilla y ahora traigo mi siguiente participación. Quería hablar un poquito acerca de un fenómeno muy extraño, aunque también muy común. Yo no sé a qué lado de la balanza inclinarme sobre su explicación. Me refiero al fenómeno
comúnmente conocido como cuando se te sube el muerto. Creo que a todos nos ha pasado. Alguna vez llegué a leer que era algo en lo que el cerebro se desconectaba de la conciencia y era en la transición entre el sueño y la conciencia, algo así, no me acuerdo, en la que uno estaba prácticamente despierto pero el cuerpo no obedecía. Y otros cuentan la teoría de que es un ser de ultratumba, una alma en pena que decide subirse en nosotros. ¿Con qué razón o motivo? No lo sé. Precisamente me quedaba yo pensando en esa teoría sobre si yo fuera un fantasma, ¿me dedicaría a asustar gente o si me dedicaría a subirme encima de algún fulano o de alguna mujer o señora o algo? No lo sé, quién sabe. Si es así, sus razones tendrán, nosotros las desconocemos por completo. Y bueno, a muchos nos ha pasado muchas veces. Afortunadamente ya tiene bastante que a mí no me sucede, pero en mi adolescencia vaya que sí me ocurrió, y en la entrada a mi, podría decirse, etapa de adulto joven, en mis inicios de adulto joven, también me ocurrió una vez cuando aún vivía en casa de mi mamá en Iztapalapa. Nunca he tenido el problema con sensaciones extrañas ni cosas de esas. Sin embargo, una noche me acuerdo muy bien que decidí recostarme, lo hice boca abajo y comencé a dormir, o bueno, yo pensé que estaba comenzando a dormir. Inmediatamente eso cambió y sentí esa sensación terrible de peso en mi espalda, todo mi cuerpo. Es como si te hundieras, como si alguien... No se siente como unas manos presionándote la espalda, no se siente como alguien acostándose, no sientes un cuerpo encima de ti. Es como si tu cuerpo de repente pesara más y se hundiera en el colchón, en tu lugar de descanso. Así me ocurrió. Y en ese momento yo estaba consciente y pensé, ok, esto está sucediendo. Lo único que tengo que hacer, bueno, eso es otro clásico. La forma de liberarse del famoso muerto es, yo nunca lo utilicé, debo admitirlo, una oración. Nunca lo hice. En aquellos tiempos no estaba yo tan cerca de la religión como ahora. Y lo que hacía era decir groserías al azar. Según esto funcionaba y quizás sí funcionaba. Lograba liberarme, pero esta vez fue diferente. Por eso cuento esta anécdota, porque fue muy diferente. Sentí el peso en mi cuerpo, sentí esa sensación extraña que me erizó la piel, de hecho se me enchinó la piel. No podía abrir mis ojos, pero mis oídos sí estaban funcionando y funcionaron muy bien. Esto realmente pasó, o no sé si lo soñé, pero quizá quien ha tenido este tipo de experiencia sabe que no es muy, ¿cómo decirlo? No es muy... no es algo que uno crea que es ensueño, uno lo siente como que está pasando realmente. Entonces yo sentí que cuando ocurrió ese sentimiento, esa sensación de opresión en mi cuerpo, en mi oído izquierdo escuché una risa femenina, pero fue macabro, fue horrible. Fue escuchar un así, lo cual hizo que me pusiera en pánico. Empecé a decir groserías en mi mente, cosas así, y logré liberarme. Nunca volvió a ocurrir, pero sí lo tengo muy presente en mi mente como uno de los recuerdos más tenebrosos y horribles de mi vida. Esa especie de risa en mi oído, como susurrada, fue aterrador. Esa noche dormí con la luz encendida. Hablando de pesadillas,
yo tengo una que contarles. Una en particular muy especial, al final les diré por qué. Es una pesadilla corta, pero a mí me puso los pelos de punta. Yo despierto y encima mío tengo a mi perro pitbull, Tony, un perro musculoso, grande. Y está encima mío, en la oscuridad alcanzo a ver sus ojos rojos, inyectados de sangre. Él está gruñendo. Está mostrándome sus colmillos, haciendo un gesto aterrador. No me quita la vista de encima y está a punto de lanzarse encima mío. En ese momento despierto y me siento en la cama, miro al suelo y veo a mi pitbull acostado, a Tony. Y entonces por un segundo respiro. Después me giro un poco para ver mi reloj que tengo en un mueble a mi derecha, para saber qué hora es. Y veo la cabeza decapitada de Totoro, mi otro perro, Sharpei. Y entonces vuelvo a bajar la mirada hacia Tony y Tony está de pie, gruñéndome con ojos rojos. En ese momento vuelvo a despertar. Esta vez doy un salto de la cama, prendo la luz y veo a mis dos perros, al Sharpei y a Tony, recostados uno al lado del otro, durmiendo plácidamente. Yo desperté sudando frío, muy espantado, con taquicardia. Hace muchísimo, desde niño, que no tenía una pesadilla así. Y esto se repitió 3 noches seguidas. 3 noches seguidas, el mismo sueño, la misma pesadilla. ¿Saben qué pasó en la 4ª noche? Bueno, pues tuve un problema aquí en mi casa y Tony, el pitbull, atacó al Sharpei, a Totoro. Lo atacó mordiéndole la cara, le desfiguró parte del rostro, le dejó unas cicatrices muy grandes. Y yo estaba ahí, en ese momento me metí y lo separé. Me costó muchísimo trabajo porque Tony es un pitbull como de 5 años, de 30 kilos, muy fuerte. Y separarlo del Sharpei fue muy difícil. Yo me llevé unas 6 puntadas en un brazo y en una pierna, en un muslo, porque el perro me atacó a mí también. Y bueno, Totoro sobrevivió. Pero estoy seguro, 100% seguro, que si yo no hubiera estado en ese momento ahí para separarlos, Tony hubiera matado a Totoro. Quizá no le hubiera arrancado la cabeza, pero lo hubiera matado. He ahí lo especial de estas pesadillas tan terribles que tuve 3 noches seguidas antes de el suceso real. Entonces es cuando nos preguntamos, ¿las pesadillas serán una especie de aviso a algo que va a ocurrir? Y bueno, soy de nuevo Emanuel Zorrilla, esta vez ya con mi participación final. Esta vez quiero hablarles sobre un tema muy común, y ese es el mundo de las pesadillas. Como todos, yo he tenido también mis muy buenas pesadillas. Sin embargo, hay unas que no he podido olvidar a pesar de los años, quizá porque son un poco más tenebrosas que otras, o son más morbosas. Quizá no son totalmente aterradoras, pero sí son crudas o tienen algo en especial que no permiten que yo las olvide a pesar de los años. En realidad son tres las pesadillas. Voy a empezar, es algo muy, muy rápido, pero vamos a tratar de darle una mención, porque es importante también hablar de los sueños y las pesadillas. La primera de ellas, y la más antigua,
es aquella que tuve, cuando yo tenía quizá unos 5 o 6 años. Fue en la casa de una de mis tías, allá en el Distrito Federal. Ella vivía en una especie de casa adjunta a una fábrica. Podría decirse que más bien la fábrica tenía un departamento adjunto. Ahí trabajaba mi tío y vivía con mis primos, que eran muchos, eran unos 5 o 6 primos. Bueno, solíamos ir a pasar el sábado y dormir, pasar la noche y amanecer domingo para volver a casa. Y me acuerdo que el departamento o la casa era extraño. Subíamos unas escaleras muy estrechas en un lugar muy oscuro. Subíamos, dábamos vuelta a la derecha y la casa era una suerte de corredor largo en cuyo fondo se encontraba el baño. Siempre estaba oscuro, no tenía otra vista más que la misma fábrica. Del lado izquierdo y del lado derecho iniciaban los cuartos. En fin, en sí era una casa incómoda por el simple hecho de estar siempre de un lado oscuro y con ruido de maquinaria. Bueno, la anécdota es simple y sencilla, la pesadilla también. Por alguna razón llegué a tener quizá 1 o 2 veces, que tal vez también eso fue lo que reforzó mi recuerdo sobre esa pesadilla, un sueño muy especial en el que yo, dormido, me soñaba que abría los ojos y estaba en la habitación durmiendo con otros primos, con mi hermano Chris, mi mamá, pero estaba en completo silencio y a oscuras. Lo único que se veía era quizá un poco de luz del pasillo, con la puerta entreabierta. Yo abría los ojos en lo oscuro y miraba el pasillo, por el poco espacio que permitía la puerta. Y veía una sombra de una persona alta, de un tipo, que abría la puerta en silencio y se asomaba y me miraba. Y yo cerraba los ojos y los apretaba. Nunca supe qué era, si fuera un sueño o alguien que se metió en, vamos a ponerlo así, la realidad de mi sueño y estaba simplemente acechando, simplemente mirando. En mi participación anterior comenté esto. Si yo fuera un fantasma, ¿me dedicaría a espantar? ¿Me dedicaría a mirar a los demás? ¿Pensaría o quizá comprendería el mundo de los humanos como una realidad? ¿O viviría en una especie de mundo confuso, nebuloso, en el que no sé realmente qué es lo que está sucediendo? Nunca lo vamos a saber, quizá. Nadie lo sabe, son únicamente especulaciones. Voy a pasar ahora a la siguiente pesadilla. Esta es la pesadilla que yo creo que es más cruda. Es morbosa, quizá, no sé qué tenga que ver. Pero eso fue ya en mi adolescencia cuando soñé esto. Me soñé en un desierto muy caluroso, terrible. Y veía yo a lo lejos cómo se iba acercando algo que levantaba una nube de arena del desierto. Y conforme se iba acercando yo me iba sintiendo cada vez más nervioso, más inquieto, porque era una especie de bola de carne, color ocre o café cobrizo, que se acercaba y hacía bastante ruido, hacía ruido como de... Me explico, es como si fuera, y después lo comprobé en mi sueño, eran perros que estaban mordisqueándose unos a otros, o estaban fusionados, podría decirse, y se mordisqueaban unos a otros, y rodaban, era una bola inmensa. Me acuerdo que ese día, esa noche desperté aterrado, no tanto por lo que había visto, sino por el olor que percibía yo en el sueño, el olor a sangre, cuando ya está secándose, tiene un olor muy desagradable. El ruido, eso nunca se me va a olvidar, ese sonido como de piel despellejándose,
no lo sé, tratándose de separar. Fue uno de los sueños más desagradables y yo veía esa bola de carne de perro desgarrándose entre mordiscos. Fue un sueño muy terrible. Desperté cuando la bola se iba prácticamente acercando y yo la veía a unos metros de distancia, completamente solo en un desierto. Fue un sueño muy incómodo, quizá por la carnicería de la cual estaba siendo yo el espectador. Y la última pesadilla es quizá la más aterradora de toda mi vida. Y ocurrió ya cuando yo tenía unos 20 y algo. No me acuerdo muy bien, pero recuerdo que fue la pesadilla más terrible que he tenido en mi vida por el simple hecho de que lloré dormido. Y porque mi mamá me despertó, fue ella la que me despertó. Cuando desperté de aquella pesadilla, estuve inconsolable por un tiempo, unos minutos, en donde yo seguía quizá con la misma sensación horrible. Fue uno de los, bueno, no uno, fue el sueño definitivo, la pesadilla más horrorosa que he tenido en mi vida. Resulta que unas semanas antes o meses había fallecido mi abuelita materna. Y en mi sueño yo me veía en lo alto de un pico, como de una montaña, en un mundo negro, con resplandores de llamas, como en la película Constantine, cuando él viaja al infierno o algo así, que ve exactamente el mundo como es, pero como carbonizado, como en llamas, como en, no sé, como el cielo, el aire de hecho está enrarecido. Bueno, algo muy similar yo vi, una montaña alta negra, donde yo estaba como si hubiera trepado yo hasta allá. Por alguna razón yo miraba a todos lados y veía eso, el horizonte en llamas, una suerte de escenario apocalíptico muy desagradable. Pero eso no fue lo que en realidad me sacó de mi pesadilla con gritos y lágrimas, sino lo que ocurrió después. Inmediatamente después de que yo diera el vistazo al mundo donde yo estaba, sentía como alguien se abrazaba a mi pierna derecha con fuerza, con desesperación, y yo miraba hacia abajo y a la persona que miraba era mi abuelita, que gritaba y lloraba y tratando de hablar o algo así, pero en realidad eran como gritos combinados con llanto, y era aterrador porque yo la veía cómo se abrazaba y en sí era ella, pero a la vez algo diferente. Fue un sueño muy muy fuerte. Me acuerdo que ya después la solución, cuando eso pasó, mi mamá me había comentado que pues que algunas personas, como ya hemos, como todo mundo, o bueno, como algunos sabemos o hemos escuchado, no pueden descansar, o bien no han aceptado aún que ya se deben de ir. Mi mamá incluso me comentó que por esas fechas también ella, al momento de dormir, sentía como alguien se le pegaba atrás y le lloraba. Mi mamá inmediatamente lo identificaba como que era mi abuelita y le pedía que se retirara, que ya ese lugar no era para ella, que tenía que descansar. Me acuerdo que no sé cómo se solucionó, si hubo una misa o algo, pero en mi caso mi mamá colocaba una bandeja con agua limpia debajo de mi cama, a la altura de la cabecera, y quizá era algo psicológico, o no lo sé, o como mucha gente dice, es algo que absorbe la energía negativa. Pero yo no volví a soñar eso, y de hecho dormí tranquilamente las noches siguientes. Bueno, señores, esto fue el especial de terror de Zorrilla Radio. Dejo a mis compañeros con su cierre y espero que lo hayan disfrutado y que sigan dándonos la preferencia, y que estén siempre con nosotros aquí disfrutando de nuestras charlas, que no son expertas en nada, pero en la cual hablamos de todo. Yo les voy a compartir una anécdota por ahí del 2011.
que fue en Las Vegas, en mi luna de miel, junto con mi esposa. Allá tenemos un amigo que se llama Julio, y él nos llevó a un lugar que nos dejó perturbados. Su casa, él nos platicó estando allá que recién había comprado una casa, que de hecho ya estaba dando en venta por diferentes razones, las cuales nos platicó y nos dijo que si queríamos conocer su casa. Le dijimos que sí y nos llevó. Por fuera, el exterior de su casa que compró se veía descolorida, la pintura apagada, el lugar sucio, descuidado, como cualquier casa abandonada, digamos. Los árboles, recuerdo que eran 2 o 3 en la mera entrada, árboles muertos, sin hojas. Las casas aledañas, casas normales con pasto, con sus autos de los vecinos, normal, pero justo esta casa tenía esa fachada oscura, muerta. Llegamos al lugar, entramos por la puerta principal, que es una puerta oxidada de metal grande. Él nos platicó que en esa casa no ponía focos en el exterior porque se fundían, y algunas habitaciones del interior también. Foco que ponía, a los 2 días se fundían. Entonces la casa casi no tenía focos. Habremos ido por ahí de las 6 de la tarde más o menos. Bueno, al entrar vimos una casa descuidada, vieja, con algunos muebles, pocos muebles, pero daba la impresión de que el lugar no tenía mantenimiento desde hace años. Nos platica Julio que él estaba dando ese mantenimiento. Estaba empezando a pintar una área y a limpiar algunas alfombras, cuando hubo un día que percibió un olor echado a perder, putrefacción. Llegó el momento en el que detectó dónde era ese olor. Era en la alfombra principal de la sala. Fuimos al lugar, enfrente había una chimenea y había todas las paredes llenas de espejos, un candelabro grande, una casa de un piso pero bastante grande, como suelen ser las casas gringas, y en medio estaba esa alfombra y la destapó y nos mostró cómo había una tabla con un candado, donde antes había un candado, mejor dicho, y nos explicó que dentro de ahí provenía el olor. Y él al abrir esta puerta de madera encontró excremento y un cadáver de perro adentro, en los huesos, es decir, tenía años ahí. Este olor no se percibía desde cuando él compró la casa. De hecho, él nos platicaba que compró la casa pero con un intermediario, nunca vio a los dueños originales. Dicen que era una señora muy vieja, no se sabe. Ese era el motivo de ese olor tan horrible. Dice que excremento y un perro o un gato grande muerto ahí. Bueno, se deshizo de esto y mandó limpiar todas las alfombras y todo esto, toda esa área con un servicio profesional de limpieza. Y él también iba a limpiar porque el olor seguía ahí marcado. Y de hecho nosotros al llegar al lugar nos dimos cuenta de que ese olor estaba presente. Él dice que no podía quitar ese olor a descomposición. En la casa era muy fría, muy, muy fría, era helada. De hecho eso es muy curioso porque estaba corriendo un aire, un ligero viento en esos momentos, y cuando llegamos a la casa, al bajar del auto y antes de entrar a la casa, se detuvo por completo este viento, y el estar dentro de la casa sentía un ambiente pesado, muy, muy, muy pesado. No circulaba el aire, un ligero olor a descomposición, como les digo. Las paredes puros espejos en todos lados,
Y además tenía una arquitectura muy extraña porque había muchos cuartos, había muchos baños, había baños escondidos. Recuerdo uno muy especial que estaba justo en una esquina, una pared era un espejo, pero había un pequeño orificio donde podías abrir y detrás había una taza de baño. ¿Por qué habría de haber una taza ahí? Cuando entramos a la recámara principal, les digo, había muchas recámaras, la principal tenía adornos en las paredes pornográficos de mujeres desnudas y bueno, algo incómodos de ver. Muchos de esos dibujos rayados, tachados, los ojos de las mujeres. Y ese cuarto, en la parte de atrás había unas puertas que parecían como un closet, pero estaban escondidas. Y al entrar daba a un pasillo oscuro, sin focos, un poco largo, quizá unos 4 metros, que daba a otra puerta. Al entrar esa puerta daba a un pasillo que daba a la calle. Es decir, un pasadizo, una especie de escondite y salida de emergencia desde la recámara. Eso no es de una casa normal. Nos platicaba Julio que él sospecha que la casa era, en el mejor de los casos, una especie de burdel o casa de citas en otros tiempos. Y por eso tantas habitaciones, tantas recámaras, tantos baños, tantos espejos y las paredes, quizá para algunos fetichistas la decoración era adecuada, no lo sé. Como les decía, en la sala principal, la sala tenía una chimenea, un candelabro grande, viejos, antiguos, muy extraño esa especie de pozo, ese agujero en el piso escondiendo un animal muerto. En la recámara principal había otro agujero, con otra tabla y un candado puesto. Pero Julio nos dijo que después de varias pequeñas anécdotas en ese lugar, al ir a pintar, a limpiar, él sentía que no debía de estar ahí. Y al encontrar este segundo pozo en la habitación principal, no quiso abrirlo. A la fecha, en esos momentos no lo había abierto y no quería hacerlo, él tenía miedo, no sabía qué podía encontrar ahí. Nosotros se nos heló la sangre al ver ese agujero y ver de nuevo como sellado el piso con un candado puesto. ¿Por qué habría un agujero en una recámara? En el otro encontraron un animal muerto. Aquí no sé qué podría haber. Era muy incómodo. Julio dice que por esas razones estaba vendiendo la casa. Además de que había escuchado ruidos, de repente veía movimiento a través de los espejos. Cosas que lo espantaban. Y de hecho a nosotros también. Nosotros de repente, yo podía escuchar tragar saliva, mis manos sudaban frío y sentía mi corazón latir muy fuerte. Tenía esa sensación como la que él nos explicaba, esa sensación de que no debíamos estar ahí. Mi esposa también me lo dijo. De repente ella dijo, ¿saben qué? Ya vámonos porque va a oscurecer y aquí no hay focos y no me siento cómoda. Entonces nos fuimos del lugar. Pero al salir de la recámara, curiosamente, vimos en el piso una especie de pulsera que más bien parecía un rosario, pero roto. Qué curioso, lo vimos ahí y mi esposa dijo que si era de Julio. Yo le dije a Julio, él dijo que no. Y él me dice que a veces encontraba cosas o desaparecían cosas como brochas de pintura. Saltamos de un brinco este rosario y nos seguimos a la salida para irnos de este lugar macabro, muy extraño. Lo que yo pensé, que después platicamos, es que este lugar quizá no era una especie de burdel, era una casa de seguridad, de estas que usan los secuestradores para tener a sus víctimas atrapadas antes de liberarlas o acabar con su vida. Tenía toda la fachada de una casa
de este estilo. Nos fuimos del lugar y nos quedó esa sensación desagradable, esa sensación de enfermedad, de miedo durante un par de horas, hasta que nos alejamos del lugar y pensamos en otras cosas y todo cambió. No sé si habrá sido sugestión, quizá por las pláticas de Julio, no lo sé, pero yo nunca había estado en mi vida en un lugar tan terrorífico, a pesar de que no vimos nada más extraño de lo que acabo de comentarles. Con eso con eso tuvimos para llevarnos un muy, muy buen susto. Y lo que sí no creo poder olvidar nunca es esa sensación de sentirse observado. El hachazo. Lo recuerdo como si fuera ayer. Esta es una historia que me sucedió a mí, a Cris. Era una gran noche. Una gran noche en la que salí con mi novia al bar que era el más recomendado por la zona, el más atrayente, el mejor lugar. Llegamos junto con sus amigos, pedimos cervezas y tragos. Nos la pasamos muy bien, tomamos demasiado. Fue muy divertido. Fue muy divertido. Salimos, nos subimos a su camioneta. Fuimos a repartir a todas las personas, a todos los amigos. Los llevamos de aquí para allá. Mientras reían, cantaban, bailaban. Al final solo quedamos mi novia y yo. Nos fuimos a casa a descansar. Llegamos, nos acostamos y nos dormimos. Y dieron las 2 de la mañana. Las 2 de la mañana. Las 2 de la mañana es la hora del diablo. A esa hora es cuando salen los espectros, los demonios, las peores sombras que puede uno imaginar. A las 2 de la mañana en punto yo desperté. Entre sueños. Después de unos segundos de haber estado dormido, abrí los ojos y volteé a ver a mi novia. Por la ventana entraban las luces de la ciudad. Por la ventana entraba la luz del farol que quedaba cerca de la ventana, iluminándole el rostro. Yo volteé a verla y dije: qué bello rostro, eres hermosa. No lo dije, solo ese comentario. Disculpen, recordarlo me hace un nudo en la garganta. Recordarlo es terrible. En ese momento en que la volteé a ver y le acariciaba la cara mientras pensaba todas esas cosas acerca de su rostro, ella abrió los ojos. Y yo me espanté. Dije, entonces en ese momento yo hice la mano en forma de una hacha. Y entonces, decidido acabar con ese espíritu, le golpeé en medio de los ojos. ¡Ya! El susto me llevó a eso. Entonces ella como que regresa del sueño y se me queda viendo y me dice: a mí no me pegas, pendejo. Y me da una cachetada que me volteó toda la cara. Entonces, después de eso yo cerré los ojos y nos volvimos a dormir. Todo fue muy raro.
estaba observando, o sea, yo tenía la vista fija. Yo creo que por eso ella, despertó, sintió la pesadez de mi mirada, entonces abrió los ojos, ¡chan! Pero así como rapidísimo, que hasta que me espanté. Mi reacción fue golpearla con un golpe de hacha, ¡pum! Y entonces ella me devolvió el golpe, obviamente. Y ya nos dormimos, al otro día despertamos y nos reímos. Fascinante.